En esta ocasión nos acompañan Richard González y Luis Ávila. Les quiero decir que el día de hoy queremos abordar 3 temas. En primer lugar, el juicio popular contra el gobierno, el desgobierno de Lenín Moreno y sus ministros. Queremos contarles en qué consiste y cómo va. Luego queremos revisar el tema de las veedurías que hemos pedido al Consejo de Participación Ciudadana y Control. Y por último queremos abordar el tema del del acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa que le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de utilizar el uso progresivo de la fuerza. Entonces quisiéramos comentar algo sobre el tema del juicio popular. Y yo al respecto quisiera hacer la siguiente introducción. Todos ustedes saben que desafortunadamente nuestro país tiene un gran problema en el tema del sistema de justicia, que es precisamente la falta de independencia judicial. Es decir, esto supone que el Ejecutivo u otros poderes del Estado tienen incidencia en las decisiones del Poder Judicial. Esto, por supuesto, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos comunes, nos pone en una situación muy complicada, porque no nos asegura bajo ninguna circunstancia que tengamos la protección de la justicia cuando nuestros derechos se ven conculcados, sobre todo cuando quien los conculca es el Estado o sus agentes. Por ejemplo, un ministro, por ejemplo, una ministra, por ejemplo, el presidente de la República. Entonces, esta situación ha hecho que mucha gente se sienta desesperanzada por el tema desde el Estado, que sienta que la justicia, como se dice en el argot popular, sea para el de poncho, nunca para la gente que tiene poder. Y en este sentido, y tomando en cuenta que el artículo 95 de la Constitución de la República le otorga a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos los ecuatorianos y a todas las personas que viven en este país, la posibilidad de controlar el gobierno a través de múltiples mecanismos que ofrece la propia Constitución, es que en una iniciativa de varios colectivos sociales se hizo un juicio popular para precisamente enjuiciar jurídicamente las actuaciones del gobierno de Lenín Moreno y de sus ministros. Porque si bien se han librado de la justicia formal, de la justicia estatal, por justamente la influencia que tienen ellos allí, no pueden también burlarse de nuestra apreciación, de la apreciación del pueblo sobre sus gestiones. Esto, entre otras cosas, significa que nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos y también sabemos cuáles son las obligaciones del gobierno. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarle, darles la bienvenida en primer lugar a ustedes y a Richard y a Luis, y quisiera preguntar en primer lugar a Luis, ¿qué es esto del juicio popular? O sea, ¿cuál es el objetivo de este juicio popular? Y si es que esto le trae algún beneficio a la ciudadanía o es solamente un juicio de carácter moral. Entonces, quisiera darte la palabra a Luis, por favor. Sí, muchas gracias. Un gusto pues estar con ustedes como siempre, Ángel y Richard. Bueno, miren, creo que no es la primera vez que se hace un juicio popular. Eso hay que decirlo. Es decir, es una estrategia que se hace desde mucho tiempo, inclusive en Ecuador. Pero creo que la propuesta que hemos intentado implementar con varias organizaciones y colectivos intenta ser innovadora, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la idea es formar un proceso de autoorganización, ¿ya? Donde esa corte se autoconvoca y donde no hay, digamos, personas notorias o grandes personalidades para integrar ese tribunal, ¿ya? Sino que son gente común y corriente, ¿ya? Esta corte del pueblo pues se integra por gente común y corriente que está intentando autoconvocarse para, de alguna manera, darse una justicia desde el sentido común, ¿no? Una de las cosas que creo que lastimosamente ha pasado con nuestra disciplina, el derecho, en la que nos movemos, es que lastimosamente se ha transformado en una especie de lenguaje de poder, ¿no? Entonces los abogados somos como traductores de la ley y nos hemos vuelto a veces inclusive una especie de intermediarios molestos entre los ciudadanos y la ley. Entonces los ciudadanos confían en el abogado y el abogado muchas veces más bien, en vez de ayudarle al ciudadano, más bien termina vendiéndolo, ¿no? Entonces hay una sensación terrible de cómo funciona el derecho para los ciudadanos y de cómo los abogados somos parte de esa injusticia. Entonces la idea de esta corte es autoconvocarse para poder, digamos, hacer una justicia desde el sentido común, sin las leyes, sin la Constitución mucho, sino más bien desde el sentido común que tiene la gente sobre la equidad social. Entonces,
se conformó este tribunal con una persona que representa a los migrantes, otra que representa a las mujeres, otro que representa sectores sindicales, estudiantes, ¿ya? Y la idea es, pues, entonces, desde el sentido común, intentar hacer un juicio histórico contra Lenín Moreno y los ministros, ¿no? Entonces, el día de ayer se realizó una audiencia y hoy día continúa la audiencia donde se escucharán otros sectores y luego se va a publicar una sentencia que se va a poner para la firma de cualquier ciudadano. Entonces, en el momento que eso se dé, la idea es que todos los ciudadanos que firmen esta sentencia se convierten en ese momento en jueces populares también. Entonces, estamos intentando hacer esta propuesta innovadora porque creemos que puede ser, digamos, una oportunidad no solamente para presionar por los cambios que se necesitan y para generar resistencias importantes frente a las decisiones neoliberales del gobierno, sino que creo que si bien es cierto, esto no va a tener, digamos, un impacto jurídico específico, sin embargo es una condena moral, ¿eh? Pero una condena moral que no es cualquiera, ¿no? Es decir, es el pueblo quien se organiza y quien le dice al gobierno que está equivocado. Muchas gracias, Luis. Quisiera preguntarte, Richard, bueno, ¿qué hay que decirle a la gente que critica este proceso en el sentido de decir que no nos lleva a ningún lado, que no hay ningún resultado específico? Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves esto? ¿Es cierto que no hay un resultado específico o tiene resultados más allá de meter a la cárcel a alguien? ¿Cuál es la importancia de estos ejercicios que se hacen con base en la participación y el derecho de participación de las personas? Hola, Angélica, Luis, César, muchas gracias. Yo creo que sí hay resultados que implican lo siguiente, que es el debate. Este país ha decaído tanto en el debate que ya es normal escuchar en tanto los programas de televisión, en las entrevistas o en los auditorios judiciales cualquier cosa. Entonces, sí hay que recuperar o restaurar un poco la vergüenza, porque los funcionarios estatales que van a las entrevistas, acabamos de ver un Carlos Luis Morales ahí, por ejemplo, nada más para citarlo, nada más, ya no hay vergüenza. Entonces, ese nivel se ha perdido y yo creo que este juicio popular también ayudará a recuperar argumentos. Entonces, eso en primer término, y a participar, obviamente, a los que no tienen voz o a los que se ven opacados por los grandes medios de comunicación, tanto en redes como en los tradicionales, podrán esgrimir sus argumentos. Y en un segundo punto, yo creo que podríamos resolver cosas como el ir a la justicia a reclamarle ya después de un largo debate. No es lo mismo que ir sin eso. Entonces es un acumulado de este debate con el que podemos ir a donde los jueces a seguirles reclamando, porque yo creo que no hay que dejarles de reclamar. Nosotros los hemos nombrado jueces para que protejan una constitución, ¿cierto? Y esa tarea no la están cumpliendo y debemos de recordárselos diariamente con argumentos, porque eso es la democracia. Entonces, creo que eso se gana, que es movilizar opinión. Movilizar opinión. Eso creo que es importante y de ahí yo espero que en la sentencia se determine, por ejemplo, ir a proponer una acción de protección contra el señor Litardo, presidente de la Asamblea, porque no da paso al juicio político a Martínez. Entonces podremos ir todos a cumplir con esa sentencia, digamos, y así. Entonces también hay que innovar, ese es el procedimiento, se está, digamos, abriendo camino y eso me entusiasma, me gusta. Bueno, yo quisiera comentar algo de lo que decía Richard que me parece muy relevante, además de generar la participación y generar el debate, que es en esencia la democracia, participación y debate de los grandes temas nacionales, no solamente para los que consideran que son los únicos que pueden manejar la ley, que pueden manejar la Constitución, que son los abogados o los jueces, sino para todas las personas, porque la Constitución está pensada para todos y para todas. Entonces, aparte del debate y la participación, también está esta necesidad de conectar las decisiones que tiene la gente, como en este caso las derivadas del juicio popular, con las exigencias que se le puede hacer a la institucionalidad, es decir, a la justicia, por ejemplo. Es decir, como ustedes conocen, una democracia funciona bien cuando sus instituciones están abiertas y son permeables
justamente a las necesidades de la sociedad. Ahí, cuando las necesidades de la sociedad son procesadas en la institucionalidad, es que precisamente no es necesario recurrir a ningún tipo de acción fuera de la institucionalidad. Entonces, eso me parece muy importante, cómo vamos a terminar canalizando eso en la institucionalidad que es la justicia. Bueno, y hablando de innovación, yo quisiera preguntar ahí, no quisiera dejar pasar el tema de la audiencia por el reporte de educación que hubo en la Corte Constitucional. ¿Y por qué digo hablando de innovación? Porque recuerden ustedes que, en primer lugar, la acción de incumplimiento para el caso del dictamen de constitucionalidad del estado de excepción tuvo varias peripecias, ¿no? Primero se decía que no era conveniente, que no se debía presentar, luego que se discutió en torno a si las medidas cautelares debían o no debían haberse otorgado, etcétera. Bueno, en definitiva, eso se saldó el rato que la Corte aceptó la acción de incumplimiento y además aceptó las medidas cautelares. Pero yo quisiera preguntar, bueno, ¿cómo fue la audiencia? Yo estuve en la audiencia, pero quisiera saber cuál es su opinión, cuál es la opinión de ustedes. Recordemos que hubo un proceso de participación para firmar la demanda que hizo Acción Jurídica Popular y que contó con 67 personas que dieron su firma. Y yo quisiera saber, afortunadamente, de manera posterior se adhirieron otros colectivos, se adhirieron universidades, presentaron otras acciones de incumplimiento, presentaron también amicus curiae, etcétera. Pero hay un par de cosas que a mí me gustaría que ustedes comenten, ¿no? La una fue que, habiendo una demanda con 67 proponentes de la demanda, se dio 20 minutos, al igual que a las otras demandas en las que había un solo proponente. Entonces, yo quisiera preguntar sobre esto, si algo así está justificado, en primer lugar, y luego también se aceptaron algunos amicus y otros no, y se dijo básicamente que los amicus no se podían aceptar porque habían sido copiados, hechos de manera semejante. No se utilizó la palabra copiados en realidad, sino que dijo que se había hecho con un modelo. Entonces yo quisiera preguntar sobre estos dos puntos, el tema de que siendo 67 los demandantes se haya dado 20 minutos al igual que si fuera un litigante. Y la segunda cuestión, el tema de los amicus. O sea, los amicus tienen que ser súper técnicos, tienen que ser súper así desarrollados en términos jurídicos. Entonces yo quisiera preguntar eso y quisiera nuevamente empezar con Lucho. Bueno, una de las cosas que tenía que cambiar, al menos así se promocionó cuando estábamos en el proceso constituyente en Montecristi, era democratizar la justicia constitucional, ¿no? Una de las cosas que se criticaba del antiguo Tribunal Constitucional es de que todo se hacía en un escritorio y de manera secreta, ¿no? Entonces, uno de los cambios que se pretendía era de que la justicia constitucional fuera un espacio súper democrático, ¿ya? Y creo que con todos los defectos que pudo haber tenido la Corte anterior, se intentaron algunos procesos interesantes. Entonces, había una idea de escuchar a todos y a todas las personas que participaron, ¿no? Y yo creo que esta Corte más bien ha variado esa lógica. No sé, creo que tiene una visión un poco más elitista del derecho, y entonces han cerrado un poco las puertas a ese proceso que creo que es necesario. Es decir, solamente lograremos que la justicia constitucional haga carne en la sociedad cuando la gente entienda que es útil y que puede ser escuchado en ese espacio, ¿no? Que se convierte en una tribuna para los ciudadanos. Entonces, la Corte debía haber un poco bajado sus exigencias. Yo sé que posiblemente mucha gente en su amicus presentó algo que no necesariamente era técnico, ¿no? Pero la idea del amicus no es tanto que sea técnico, sino que puede ser también un espacio para que la gente dé testimonios y presente alternativas, no solo técnicas, sino también desde el sentido común, ¿no? Entonces me parece terrible que la Corte, digamos, de alguna manera haya filtrado los amicus curiae, porque le quita ese sentido democratizador que tiene el instrumento, ¿no? Recordemos que eso se comenzó a utilizar en las Cortes en los años 50 de los Estados Unidos, ¿ya? Y las Cortes abrieron las puertas a los ciudadanos justamente para eso, para que la Constitución pues se hiciera un instrumento cotidiano, que se hiciera carne en la sociedad, ¿no? Y eso no está ocurriendo en Ecuador. Entonces, me parece que el haber eliminado algunos amicus o haber determinado un tiempo, creo que insuficiente para no escuchar a mucha gente, es un error que no solamente perjudica a los proponentes, sino que desanima a la gente, ¿ya? Y le deslegitima a la Corte, ¿no? Porque la gente entiende que uno puede estar pensando en decir cualquier tontería, ¿ya? En sentido más jurídico
conservador. Sin embargo, nosotros, digamos, estamos pagando impuestos y tenemos el derecho de ser escuchados. Aún así, lo que digamos puede ser considerado desde el punto de vista jurídico una tontería. Pero entonces yo creo que la Corte hizo mal en limitar, digamos, la intervención de las partes. Luego una cosa que yo ya añadiría a lo que tú me manifestabas, Ángel, es que me parece que se generó una especie de ambiente de inseguridad. ¿Ya? Se nos notificó una semana antes de todo esto que iba a pasar, pero no sabíamos sobre cuáles reglas iba a hacerse la audiencia, ¿no? Y las reglas que están en la ley no son suficientes, ni tampoco el reglamento, no dice mucho, ¿ya? Entonces no sabíamos cómo iba a ser, si íbamos a intervenir todos, si iba a ser por tiempo, no se dijo nada, ¿no? Y llegó un correo el día anterior a las 11:30 de la noche, y nosotros estábamos pendientes a ver qué pasaba, y allí sobre la marcha se tuvo que decidir internamente cómo intervenir, quién va a intervenir, lo cual inclusive yo creo que también a veces genera ciertos roces y molestias dentro de la gente que está colaborando, ¿no? Entonces eso también creo que no es una estrategia, no es algo desconectado, sino que es algo estratégico desde la Corte Constitucional, es decir, intentan dividirnos, ¿ya? Que entremos en conflictos internos entre nosotros por estos problemas, ¿no? Entonces al día siguiente, inclusive el mismo día, supuestamente la audiencia comenzaba a las 8:30, pero el registro se demoró más de una hora, ¿ya? Terminamos casi como a las 10 de la mañana, recién comenzó a escucharse las partes. También me pareció que el manejo por parte de la Corte de las intervenciones, yo sé que por medios telemáticos es un poquito complicado, pero sin embargo fue tensionante, o sea, no se sintió como un espacio ciudadano para ser escuchados, sino que se parecía más o menos a una especie de pelotón de fusilamiento, ¿no? Los jueces se portaron un poco groseros, inclusive, me parece, con las partes procesales. Y luego la intervención de las autoridades públicas que estaban como abogados del Estado me pareció particularmente desastrosa, ¿no? Así como haciendo un parangón con esta famosa obra de García Márquez, esa del El coronel no tiene quien escriba, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno no tiene quien lo defienda, ¿ya? Entonces ahí digamos, desde el punto de vista técnico, una vergüenza de defensa de todas las instituciones, ¿ya? Incluida la Procuraduría General del Estado, o sea, una cosa desastrosa. Las autoridades con mensajes sumamente clasistas, discriminatorios, agrediendo a las personas que presentamos estas acciones y dando argumentos técnicos realmente absurdos, o sea, ¿ya? Además, ¿no? O sea, si la parte primera, que yo creo que fue el 90% de la intervención de los abogados del Estado, donde plantearon cualquier babosada, ¿ya? Agrediendo a las personas que inclusive estábamos planteando estas acciones, la parte técnica fue absolutamente absurda, ¿ya? Absurda totalmente. O sea, yo creo que si somos inteligentes de alguna manera, sí había formas de defender al Estado, por supuesto que hay, ¿ya? Pero no era la forma como se planteó, era un despelote completo. Entonces digo, me pareció una audiencia profundamente vergonzosa, desde el punto de vista de todo esto que hemos comentado ahora, profundamente vergonzosa. Bueno, efectivamente, me parece a mí que el Estado pudo haberse defendido de mejor manera y que la Corte tenía, ¿por qué el miedo a escuchar? O sea, la Corte ha llevado casos importantes y ha llevado días de audiencia. ¿Cuál era el problema de escuchar en un tema como estos, tan importante para la gente, abrir varios días de audiencia? No pasaba nada, no tenía ningún problema si es que lo hacía así. Entonces, me parece a mí que la decisión no fue la más acertada de parte de la Corte, justamente de limitar de esa manera la participación. Bueno, yo quisiera preguntarle a Richard, tú, ¿cómo viste este tema de la audiencia? ¿Qué sigue a continuación? ¿Ahí queda? ¿Qué debe hacer la Corte cuando decide, etcétera? Quisiera preguntarte, Richard, por favor. Bueno, sí, ¿qué sigue después de esa audiencia en la que los jueces preguntaron a los representantes ministeriales, no les supieron dar una respuesta? Incluso les dijeron, bueno, traeránme la información ya después por esto del COVID. Espero que ya les hayan llevado, ¿no? Espero que la publiquen también. Espero que nos corran traslado para poder revisar esa información. ¿Qué sigue? Deberían abrir la causa a prueba, porque lo que respondieron los ministros no es suficiente. Y recordemos que la carga de la prueba la tiene el Estado, como ellos mismos reconocieron. Entonces, si el Estado no logra desmentir las acusaciones que se han hecho en la demanda y probar que efectivamente no han reportado presupuesto, obviamente la Corte debería
actuar ya con una sentencia, pero si no tiene o quiere más elementos, tiene que abrir la causa a prueba, creo yo. Y empezando porque el día de la audiencia hubo, no todos los jueces creo que estuvieron presentes todo el tiempo, y me gustó que una de las intervenciones también reclamó sobre la conformación del noveno juez. Falta un juez. El Pleno de la Corte en este caso no está debidamente conformado y la Corte se hace de la vista gorda, no quiere que le recuerden eso. La jueza nos contestó que ya oportunamente comunicará al Pleno. Oportunamente es ya, porque el caso está en tramitación. O sea, la jueza, parece que se olvidan que la jueza sustanciadora nada más es alguien que hace un informe para el Pleno. El Pleno siempre está en conocimiento. ¿Qué pasó? Entonces, eso es importante y así ir cambiando un poco o debatiendo cómo es que debe de llevarse un proceso respetando las garantías básicas del debido proceso y la igualdad de armas que tenemos frente al Estado. Somos ciudadanos que nos enfrentamos frente al Estado y pedimos la igualdad de armas o igualdad de condiciones. Por suerte, la Constitución, y estamos haciendo uso de esa herramienta, estableció la legitimación activa amplia. Es decir, no pueden recortarle el paso a la ciudadanía que ha decidido ir allá a la Corte, tocarle la puerta y decirle, quiero que usted me atienda y le pregunte al gobierno qué está haciendo. Luisito, que me llamaste? Entonces, ¿qué pasó? creo que eso es el siguiente paso, pero además está pendiente no te mando todavía, ya te voy a mandar ahorita. Saber qué pasó con los dictámenes de condicionalidad que se están siguiendo o están siendo revisados de oficio. Sí, aunque yo le veo montado sobre las letras. En algunas partes se determinó que debe hacerse de oficio. ¿Te acuerdan que le dieron 8 días al Ejecutivo para que respondiera? No sabemos qué respondió. Las medidas cautelares que se dictaron no quieren ordenar que informe el Ejecutivo si las cumplió. Entonces, la Corte debe revisar un poco sus procedimientos para ver si va a ser corte o simplemente va a ser un adlater de la presidencia. Así de simple, porque si no le hago yo cumplir las órdenes al demandado, ¿qué significa? Eso es lo que, digamos, importa bastante en la medida que la ciudadanía puede inmiscuirse en eso y hay que vigilar a la Corte. Yo creo que eso ya, tú, Angélica, vas a conectar esto con el próximo paso que vamos a dar, que es vigilar a la Corte. ¿Qué está haciendo la Corte? ¿Está haciendo bien? Porque los jueces también deben cumplir la Constitución y la ley. No porque son jueces, están por encima de ella, ¿no? Y a quién que le corresponde vigilar que ellos también cumplan es a la ciudadanía. Entonces, eso es importante, Angélica. Muchas gracias, Richard. Bueno, sí, justamente yo quería conectar este tema con otro más, que es quién vigila a la Corte. La Corte tiene vigilancia, no tiene vigilancia. Recordemos nosotros que durante mucho tiempo se discutió en el Ecuador si es que la Corte Constitucional debía o no ser sujeta de juicio político, precisamente por los avatares que esto significó para la Corte, porque resultaba que a un gobierno no le gustaba la Corte Constitucional o no le gustaba la Corte Suprema en ese entonces y se iniciaba juicio político y dependiendo de las mayorías políticas, de las mayorías en el Congreso, en lo que hoy es la Asamblea, terminaban destituyendo a los jueces. Entonces, había un consenso generalizado de que no era esa la manera de controlar a los jueces, porque los jueces también necesitan control. Precisamente de eso se trata los pesos y los contrapesos de un sistema democrático, ¿no? En un sistema republicano, es decir, que tú tienes que tener una institución que controle a la otra. Desde luego, tienen que ser además pesos y contrapesos, ¿no? Porque al final quien termina controlando a todos es el pueblo, o es la ciudadanía, cualquiera de las categorías que se quiera utilizar para hablar de ella, justamente con el voto, pero no solo con el voto, sino también con ejercicios democráticos a lo largo del propio gobierno, como podrían ser mecanismos de democracia participativa o la silla vacía, ¿recuerdan ustedes? Entonces, el gran debate dentro del constitucionalismo es bien, ¿y quién controla a la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional es una corte de cierre. ¿Qué quiere decir eso que es una corte de cierre? Es la última palabra que hay en el sistema jurisdiccional. Son los últimos que dicen esto es A o esto es B. Y eso no quiere decir que sean infalibles. Obviamente no pueden ser infalibles porque son seres humanos.
tienen cosas que saben muy bien y otras cosas que no entienden nada, que no conocen, que también las ignoran. Entonces, en eso hay que estar claros, no son dioses, son personas comunes y corrientes, con errores comunes y corrientes, y esos son todos los jueces, no son más que nadie ni menos que nadie. Entonces, en ese sentido, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién les controla y cómo les controla? Entonces, una de las cosas que, digamos, hay un acuerdo en el país es que precisamente no deberían ser sometidos a juicio político, o no, al menos de la experiencia que hemos tenido como país, que no fue una buena salida esta del juicio político. Bueno, entonces la pregunta es, ¿deben ser controlados? Si no son controlados, ¿cuál es nuestra garantía como seres humanos, como ciudadanos de a pie, que estos son los mejores, que nunca se van a equivocar? O sea, ¿cuál es el control? Tal vez la instancia internacional o el pueblo tiene que tener algo o puede decir algo respecto a la forma como ellos se desempeñan. Obviamente, y claro está, que no es que el pueblo va a decir cambien la sentencia o hay una última instancia que es el pueblo en sí para que decida lo que hay que hacer en un caso particular. No se trata de eso, se trata en general de la gestión. Entonces, por ejemplo, si hay un poder judicial que no tiene independencia, si hay un poder judicial que está bastante permeado por la corrupción o por la influencia del poder ejecutivo, ¿por qué no va a poder el pueblo decir, me parece que estos son los males del poder de la justicia o de la función judicial, que eso, o sea, realmente los jueces ejercen poder, tienen la posibilidad de decidir sobre las personas y sobre su vida? Entonces, ¿quién debe controlar a la Corte, Luis? ¿Y cómo debe hacerlo? ¿Debe hacerlo el pueblo o el pueblo está incapacitado para saber estos grandes temas que se debaten en el ámbito constitucional? Eso te quiero preguntar, Luis. Mire, una cosa que se discutió en los años 90 justamente era esa idea de el gato cuida al ratón que no se come el queso. Pero ¿qué pasa cuando el gato se come el ratón? Entonces, ¿quién cuida al gato? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, digamos, una de las cosas que, digamos, este es un tema que se ha discutido más a nivel teórico y de las instituciones, ¿no? Y no es un tema muy ciudadano, que digamos. Pero lo interesante es que cuando se creó las Cortes de Cierre Constitucional, pues eso no había, sino hasta 1996 no había eso, ¿no? Entonces, se creó el Tribunal Constitucional y ahora se llama Corte Constitucional. Entonces, se hace una Corte que es la última intérprete de la Constitución. O sea, después de la Corte no hay nada, ¿ya? Entonces, allí la idea es cuáles son los límites de ese poder, ¿no? Es un poder enorme, ¿no? De hecho, inclusive cuando el año pasado se aprobó el matrimonio igualitario por esta Corte, que es el fallo histórico con el que va a pasar a la historia esta Corte, si lo vemos así, ¿no? Una de las cosas que se decía es que la Corte extralimitó sus poderes, ¿no? Que interpretó la Constitución más allá del texto y se dijo un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, de sectores conservadores que no estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario. Entonces, una de las preguntas pues, que se hace ahora es, nuevamente, cuando ya se eliminó el juicio político respecto de la Corte, que yo creo que es adecuado, ¿no? Desde el punto de vista institucional y político. Ahora, ¿quién controla, no? Y pareciera que la Constitución 2008 apostó a la participación ciudadana para controlar al poder, e inclusive al poder de la Corte, ¿no? Creo que es un poco lo que vamos a hablar ahora respecto de estas vedurías que se ha convocado luego por un pedido de varios sectores otra vez al Consejo de Participación Ciudadana para conformar vedurías de la actuación de la Corte Constitucional. Ya escuché por ahí unas voces técnicas, ¿no? Entre comillas técnicas, ¿no? Que dicen allí que la Corte no puede ser controlada por el Consejo de Participación, que es un consejo moribundo, que son corruptos, que son correístas, ¿ya? Y que por tal razón está intentando bajarse la Corte, ¿ya? Eso dice por ahí algunos sectores. El anterior no era el Consejo Correísta, no era ese, más bien el argumento para... A mí ya nada me extraña, no me extraña que el gobierno de ahora diga que las movilizaciones en Estados Unidos en contra de Donald Trump también son correístas y chavistas, castrochavistas y todo eso, no sería nada raro, ¿no? Y que además ni siquiera para perjudicar a Trump, sino para votar al gobierno de Lenín Moreno. Pero bueno, yo digo, entonces, creo que la Constitución apostó al control ciudadano, es decir, a la participación política de los ciudadanos, para que se ejerzan controles, ¿no? Que no son simbólicos solamente, o sea, es decir, son controles que eventualmente podrían llevar a procesos importantes de tipo jurídico, ¿ya? Y entonces, me parece sumamente importante esta convocatoria que se ha hecho a las vedurías para
a esta veeduría para poder controlar, digamos, la actuación de la Corte, me parece importantísimo, porque además, como decía esta Constitución, donde por primera vez se implementó este tipo de mecanismos, que es la de Venezuela, la participación no solamente ciudadana, sino además protagónica. Es decir, los ciudadanos entran a controlar y a cuestionar el poder. Eso es muy importante. O sea, como proceso político es importante porque de alguna manera se cualifica la democracia. Es decir, la democracia comienza a tener mayores calidades. O sea, no solamente se hace democracia cuando se va a votar cada 5 años, además por los mismos, lastimosamente, sino que además es un proceso donde los ciudadanos toman parte activa controlando sus autoridades. Entonces yo creo que es el mecanismo adecuado. Yo sé que van ahí, digamos, todas las voces conservadoras de este país y alguna gente que considera, porque ya escuché por allí, ¿no? Dicen, oigan, ¿por qué le molestan al señor Lenín Moreno si ya solo tiene 5 meses? Ya déjenlo que termine. No conviene ahorita una crisis, ¿no? Y parece que ese es un acuerdo total para dejar impunidad a todo lo que está haciendo este nefasto régimen que es terrible. Entonces, la veeduría es un espacio importantísimo y es el mecanismo que ha adoptado la Constitución justamente para poder controlar a la Corte Constitucional. No hay otro, ¿eh? Porque sobre la Corte no hay nada, aparentemente, ¿no? Es que no hay sobre otro, no, sobre la Corte está Dios, te equivocas. Bueno. Pero yo quería preguntarle a Richard en este sentido y además quisiera agregar algunas cosas a lo que ha señalado Luis para justamente darte la palabra, Richard, y tiene que ver con el tema del lenguaje técnico. O sea, se dice, por ejemplo, que los ciudadanos no tenemos nada que decirle a la Corte. O sea, ¿qué le vamos a decir a la Corte? ¿Qué vamos a entrar a discutir con la Corte? Si las cuestiones que la Corte ha decidido o está decidiendo, la Corte y cualquier juez, o sea, cualquier juez, un juez de la Corte Nacional, un juez de la Corte Provincial o un juez de primer nivel. Además haciendo el paréntesis, ¿no? Hay jueces excelentes, jueces de primer nivel, pero también hay lo otro, y lamentablemente son mayoría, o son bastantes por lo menos, son bastantes. Y diríamos que desde ese punto de vista, Richard, ¿qué te parece a ti este argumento de que la ciudadanía no tiene nada que decirle a la Corte? Porque la Corte es súper técnica, que la ley es solamente hecha para los abogados y que la ciudadanía no tiene nada que decirle, y menos que controlarle, porque obviamente le va a controlar diciendo si ha actuado bien o mal en una decisión concreta. Quisiera que nos comentes sobre ese punto, Richard. Gracias, Ángel. Bueno, yo creo que los ciudadanos son los que más tenemos que decirle a la Corte qué significan o qué sentimos que significan conceptos. El mismo juez, para decidir si concede o no concede alguna acción, tiene que definir palabras, llenar de contenido palabras como libertad. Entonces, el juez también viene con prejuicios o con conceptos preestablecidos, incluso los va a modificar ya en el ejercicio de sus funciones. Y el ciudadano también tiene cómo llenar, o sabe qué implica, por ejemplo, te digo la palabra libertad, igualdad, seguridad social, derechos económicos, derecho al trabajo, ¿qué significa para el ciudadano? Por eso fue la Constitución. Eso significa la votación que se votó no sirvió para nada, porque votó a alguien que no quería de nada, el pueblo. Por otra parte, la Corte tiene control, la ley tiene control, pero recordemos que hemos hecho una especie de ejercicio de laboratorio para ver hasta dónde llega ese control, tanto en la anterior Corte como en esta. En la anterior Corte propusimos la destitución de los magistrados por no convocar a la popular, pero no resolver el examen de la conviene popular. No prosperó porque dijeron que no había que se resuelva. En este periodo, la Corte actual, hicimos un buen ejercicio. Intentamos respetarlo, porque no respondía o no se ajustaban a los tiempos que dan las leyes. ¿Y qué pasó? Parece que tiene miedo de convocar a sus elegir hablando a los suplentes, entonces no se pueden. ¿Por qué no los quieren llamar?
¿Acaso se van a llevar la silla? O no les gusta, no los van a sacar. Entonces, ese ejercicio líquido, arbitrario, antidemocrático que están haciendo los jueces, al no permitir que el banco de elegibles asuma sus funciones cuando le corresponde, les llegó a ellos mismos a decir que no habían cometido ninguna culpa inexcusable, se volvieron juez y parte, eliminando el control que había establecido la ley y la Constitución sobre ellos, ya que no estableció juicio político. Porque ahí sí, efectivamente, cualquier ciudadano puede acusarlos de culpa inexcusable, que es una causal de destitución. Pero eso lo han cerrado. Tanto que no quieren llamar ni siquiera al noveno juez cuando alguien de ellos se excusa. Entonces, mira lo que hemos llegado. Pero eso obviamente, tú sabes que los jueces se van legitimando en el ejercicio del cargo por las razones que esgrimen. Porque si no esgrimen razones, obviamente apegadas a la Constitución, la gente se da cuenta y pierde legitimidad, que es lo que está ocurriendo. Son sus actuaciones las que los está llevando a esto. Entonces, el control ciudadano que se viene a dar mediante una veeduría es muy novedoso. Porque ¿qué va a buscar la ciudadanía? Por ejemplo, si están votando en sus providencias o solo alzan la mano y dicen, ¿sabes qué? Acepto la excusa que viniste, señor presidente, acepto la excusa que usted nos puso aquí sobre la mesa. Y no hacen ninguna providencia razonando jurídicamente por qué. Porque eso están haciendo. Entonces la gente sí puede decir, ese ejercicio que están haciendo es antijurídico, ¿cierto? ¿Cómo están resolviendo los casos? ¿Cuántas acciones extraordinarias de protección hay rezagadas? ¿Cómo es la entrada a la corte? O sea, hay miles de situaciones que a la gente le interesa saber. Fíjate que, como decía Luis, hay sentencias, digamos, que se dictaron públicamente en las cortes anteriores. Aquí no hay una sola que se ha visibilizado, a no ser, creo que la de matrimonio igualitario, el debate público antes de tomar una decisión en sentencia. No ha existido. Entonces, deberían transmitirse esos grandes debates porque la ciudadanía aprendería de esos criterios jurídicos que se dan en los debates. Pero parece que tampoco quieren que los veamos cómo disienten o cómo discuten. Entonces, ese secretismo es el que la ciudadanía, a través de los mecanismos, tiene que entrar a romperlos. ¿Sí? Considero yo. Por eso la veeduría creo que es importante en ese sentido, porque también recorre tres ejes, yo le decía a Luis, son varias veedurías, hay que recordar, no solamente es a la Corte, pero tiene el eje de la privatización, de los despidos masivos que ya se han dado con el cierre de varias empresas públicas, y el eje de la deuda externa. ¿En qué se gasta la deuda externa? ¿Cuánto debemos? Y los documentos que no nos han querido entregar ni porque los jueces les han ordenado. El Ejecutivo no entrega los documentos ni porque los jueces les ordenan. Entonces, ya que entre más la ciudadanía a empaparse de qué está sucediendo, mientras más ojos veamos qué están haciendo, el control que hagamos ciudadano, obviamente les va a obligar o va a ser un buen contrapeso para esas decisiones que se están adoptando bajo la mesa. En esa medida, yo considero que la ciudadanía va a adquirir un control interesante, nuevo experimento que creo que se va a dar, porque los jueces constitucionales son también mandatarios, son empleados del pueblo. No les gusta eso, porque son los que se ponen el terno y la corbata y están desde su podio, ¿no? Entonces, no les va a gustar que alguien de abajo les diga, vea, me parece que usted no está actuando bien porque no llama a un noveno juez para resolver todos los 9 casos. ¿Qué le va a gustar eso a la Corte? Es importante. Eso por ahora. Richard, voy a volver a hacerte una pregunta sobre el tema de las veedurías. Tú has señalado que las veedurías, estas que tal vez hay que informarle a la ciudadanía, varios colectivos les solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana varias veedurías. No de ayer, no de antes de ayer, sino desde hace un año más o menos, para que la gente pueda participar y a ver qué pasa en los procesos de privatización, en los procesos de
de despidos en los procesos también de la Corte Constitucional y de otros entes más. Y de la deuda externa, ¿no? Quisiera que me cuentes cuáles son estas vedurías y cuál es el camino que se debe seguir para ser parte de esta veduría. Y como para cerrar este tema de las vedurías. Y obviamente recalcar en que hemos hablado de la veeduría de la Corte Constitucional, porque incluso ella, que no tiene juicio político, sí tiene control ciudadano, y no se diga las otras instancias del Estado, pero que estas veedurías que se han solicitado al Consejo de Participación Ciudadana no son solo para la Corte, al contrario, una más es la de la Corte Constitucional. ¿Cómo está esto, Richie? Efectivamente, las veedurías que venimos solicitando hace casi un año, que un anterior consejo, actualmente el consejo se ha convocado ya el día de ayer a estas 8 veedurías, porque la del Banco del Pacífico ya está en trámite, implican varios procesos, que es la inscripción de las personas que quieran ser parte de la veeduría hasta el 8 de junio. Tienen que incorporar su cédula de identidad, que es el requisito indispensable, y obviamente no tener conflicto de intereses sobre la veeduría en la que quieran participar. Las veedurías que están convocadas y están en la página del Consejo de Participación Ciudadana son a la liquidación de la empresa TAME, a Correos del Ecuador, a Ferrocarriles del Ecuador, a la Corte Constitucional, al Comité de Deuda y Financiamiento, al Ministerio de Gobierno para verificar qué implementos a comprar a la Policía Nacional, efectivamente. Son estas 8 veedurías que se están, digamos, ya tramitando, y es hasta el 8 de junio que todos los ciudadanos, yo los invito a poder participar. Los colectivos que hemos solicitado la apertura de estas veedurías son la Confederación Nacional de Servidores Públicos, CONASEP, el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el IFES, que son varios sindicatos de trabajadores, y Acción Jurídica Popular. Hemos comparecido al Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el proceso que hasta ahora tenemos, y cualquier situación que se requiera de información, estamos a la orden para poder canalizar la participación ciudadana, que es la que a nosotros nos interesa impulsar. Muchas gracias, Richard. Bueno, y un poco para conversar un tema que a todos nos tiene muy preocupados y que quisiera que abordemos, es el tema de este acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa que les permite el uso progresivo de la fuerza, que ha hecho un reglamento para el uso progresivo de la fuerza. Entonces, ¿qué te parece, Luis? Esto no se supone que el uso progresivo de la fuerza es solamente para la policía. ¿Qué hacen los militares con el uso progresivo de la fuerza? Esto está habilitado por la Constitución. Bueno, a mí me preocupa muchísimo, porque además se supone que cuando tú tienes que hacer uso de esto es para reprimir básicamente las manifestaciones, y una de las grandes discusiones que sobre todo en América Latina se ha hecho a partir justamente de la existencia de los regímenes dictatoriales es que los militares tienen que mantener su trabajo, que es justamente el de la integridad territorial, etcétera, que supone ver al otro como un enemigo. Entonces, ¿qué es volver a esta noción de que hay un enemigo interno? O sea, a mí me preocupa profundamente este tema, y yo quisiera saber si es que esto es constitucional, qué problemas tiene. Yo ayer escuchaba a propósito de las movilizaciones en Estados Unidos que se discutía este mismo tema. Y una de las cosas que decían es que los militares pueden tomar esta, digamos, misión solo cuando pasan muchísimos filtros en términos institucionales, pero además muchísimos filtros en términos personales, de capacitación, de formación. Entonces yo quería preguntarte cuál es tu opinión, Lucho, sobre eso. Me parece que es profundamente peligroso este acuerdo, porque tengo dos preocupaciones. O sea, la primera es que, lastimosamente, en la coyuntura, el gobierno nacional
ha dicho frontalmente que estamos en una especie de guerra, ¿no? Ya, ese lenguaje belicista, digamos, en una crisis que es solamente sanitaria, ¿eh? O sea, aquí no estamos en una apocalipsis zombie, no estamos en la película del planeta de los simios, o sea, no está pasando eso, ¿ya? Sin embargo, tal como ha planteado el gobierno, la matriz política para enfrentar la crisis sanitaria lo ha presentado como una guerra, dijeron, ¿no? Es una guerra. Entonces, sobre pretexto de esa guerra, entonces se le está dando facultades de guerra a las Fuerzas Armadas, ¿no? No olvidemos que nosotros no hemos tenido guerras verdaderamente en Ecuador, y los pocos conflictos que hemos tenido, bueno, la mayoría los hemos perdido, si no en el campo de batalla, los hemos perdido en la mesa de negociaciones, lo cual también es terrible, ¿no? Pero en todo caso, en este contexto creo yo que las Fuerzas Armadas se han visto conminadas a esto no solamente por el lenguaje de guerra, sino porque finalmente han asimilado algo que se les ha propuesto desde el sector de sociedad civil, de los sectores conservadores desde hace algún tiempo, ¿no? Esta idea de que asuman el control de la seguridad interna, ¿ya? Al inicio no les gustaba, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, cuando se comenzó a hablar de esto, y yo digamos, daba clases en algunos espacios donde me encontraba al alto mando de las Fuerzas Armadas, y a ellos les molestaba eso, decían, nosotros no somos para esto, pero no lo decían por un tema de humanidad, lo decían porque es un tema más institucional, decían, oye, esto es una carga innecesaria para las Fuerzas Armadas, no tenemos dinero para eso. ¿Cómo así? Ya, no le veían un poco la posibilidad del negocio, ¿no? Porque además en el mundo, digamos, de la político de la fuerza pública están bastante separadas las aguas, ¿no? Mientras la policía se ha hecho cargo del negocio, no solamente de la seguridad, sino del negocio y la seguridad interna, las Fuerzas Armadas lo ha hecho sobre la seguridad externa, ¿no? Y las empresas que, digamos, heredaron después de que retornamos a la democracia, ¿no? Entonces los militares pues siguen todavía teniendo control sobre la producción de acero, sobre los petróleos, sobre la aeronáutica, sobre todo, ¿no? Sobre todos los sectores estratégicos de la economía nacional. Pero, sin embargo, en este contexto, digamos, de coronavirus, pero además yo aumentaría un elemento adicional, en este contexto de retorno del conservadurismo en América Latina, ¿ya? Una especie de la misma agenda de los años 70, ¿no? Esta idea del enemigo interno, ahora ya no es el comunismo, ahora es el castrochavismo, ¿no? Es como una especie de terrorismo interno en América Latina. Yo por eso he dicho en algunos foros que estamos ante una especie de nuevo plan Cóndor, un poco más efectivo, menos belicista, pero mucho más estratégico. Creo que en ese sentido los Estados Unidos han aprendido mucho de la experiencia anterior. Entonces, me parece a mí que en este contexto se suma esta agenda coyuntural del gobierno de Lenín Moreno por mantenerse en el poder, dándole un caramelito a los militares, ¿ya? Se suma además, digamos, esta idea de un retorno al conservadurismo en América Latina. Entonces, eso lo que va a traer, de alguna manera, es muerte, ¿no? Va a traer un escenario de guerra que va a afectar a los sectores, no solamente opositores, sino también a los sectores más humildes. No olvidemos, por ejemplo, esto que ha pasado en los últimos tiempos es una evidencia de que no saben ellos manejar este tema como un problema de derechos humanos, sino como un problema de seguridad, inclusive viendo un enemigo, ¿no? Los controles que han hecho los militares donde les obligan a hacer ejercicio físico a las personas que han transgredido el toque de queda, por ejemplo, ¿ya? Les golpean, les humillan, como que sí, y mucha gente aplaude esto, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos un poco de orden, ¿ya? Pero lo que no se está dando cuenta el ciudadano, y eso es lo peligroso en realidad, porque todo el mundo aplaude esto, es que algún rato podemos nosotros ser las víctimas, nosotros, nuestros seres queridos, ¿no? Cuando se extralimita el uso de la fuerza. Entonces luego, un poco ciñéndome a lo que tú comentabas, Ángel, no es constitucional primero porque la Constitución dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos de las personas, ¿ya? O sea, no corresponde a una misión de guerra, y mucho menos una guerra interna, es absurdo, ¿ya? Eso es profundamente inconstitucional. En segundo lugar, lo que se ha hecho con este acuerdo es reproducir el reglamento que ya existe dentro de la Policía Nacional, sin capacitación, sin planificación, sin ningún tipo de visión estratégica, ¿no? O sea, que se quiere responder a la crisis sanitaria con armas, ¿no? Y además, me parece también que una cosa terrible es que se está proyectando una amenaza respecto de los ciudadanos, ¿ya? Porque le están diciendo, vean, ante la posibilidad de que ustedes vayan a reclamar, ¿ya? A pesar de que enfrenten a la muerte en las calles por el coronavirus, y no solamente por las armas de uso letal que dice allí, inclusive ese instrumento,
la idea es que esto es una amenaza para los que van posiblemente a protestar. ¿Ya? Están diciendo, vean, si protestan, esto se sale de fuero y vamos a usar armas letales. Mira, una cosa interesante de ese acuerdo es que dice allí que en último caso, dice, y no establece muchos criterios, se puede usar armas letales. ¿Qué tal eso? Se puede usar armas letales y no hay ningún filtro anterior para eso. Entonces le estamos dando una carta blanca para que se cometan violaciones de derechos humanos al servicio de los sectores conservadores que están apuntalando las políticas neoliberales y a todas las prebendas que están teniendo ahora la gran empresa y el sector bancario. Y además, digamos, estamos dando una herramienta sumamente poderosa para coaccionar al ciudadano a acogerse a esas medidas. Y eso es terrible. Me parece que es absurdo y terrible. Sí, precisamente, quisiera darte la palabra en este punto, Richard. Bueno, ¿qué tal? Esto se puede ver como una amenaza, más aún si tomamos en cuenta que en octubre del 2019, en primer lugar, se intentó posicionar un discurso en torno a que había grupos armados, que había grupos terroristas, que eran ellos los que estaban detrás de las movilizaciones y que básicamente un discurso de ese tipo lo que busca es decir hay que armarse para ir en contra de los, entre comillas, grupos terroristas, porque me parece a mí que obviamente no soy una experta, pero digo, un mínimo de sentido común, un grupo terrorista no va con un escudo de cartón, ¿no? Pero en fin, a mí me parece que ese discurso se intentó posicionar en los medios de comunicación, en los discursos de las autoridades, y bueno, ahora esto, ¿no? Decir, fíjese, ahora vamos con que los militares hagan funciones de la policía, porque se supone que esas son funciones de la policía. Esto es una amenaza hacia las personas que están movilizándose ahora, es uno de los mecanismos que usa el neoliberalismo para decir, vean, no hay otra posibilidad, aquí hay que aceptar la reforma de la economía, es lo que suele hacer los grupos los grupos poderosos económicos para justamente imponer la salida como única, que es vayan por este camino, sino, porque Lucho dice una palabra, dice armas letales. Armas letales significan armas que causan la muerte, armas de muerte, eso significa. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto, Richie? Quisiera preguntarte ya para ir cerrando el programa. Sí, efectivamente es una amenaza. Yo me siento amenazado. Que me digan que los militares ya pueden salir a matar si es que presumen que yo puedo tener un arma de fuego, es súper discrecional. O presumen que yo puedo poner en peligro su vida y con eso están autorizados a dispararme. Eso es complicado. Entonces, los controles que debería implementarse para poder hacer que los militares salgan a complementar a la policía deberían ser muy rigurosos. Por ejemplo, deberían tener varios permisos, digamos, o solicitarse varios permisos a las autoridades civiles para que salgan los militares a disolver disturbios. No tienen la preparación los militares para repeler manifestaciones ciudadanas, para negociar con los ciudadanos. Ellos están preparados para destruir al enemigo, como decía Luis. Por otra parte, ¿por qué sacarlos a los militares? ¿Qué acaso la policía no se avanza? Ya tuvimos, como dices, Ángel, varios muertos de los cuales el país no se ha hecho cargo. Hay impunidad total, ¿sí? Hasta el día de hoy. La Corte Constitucional tiene guardado ahí el proceso, por ejemplo, de verificación del uso progresivo de la fuerza que ella misma autorizó. Ahí tiene, desde octubre, tiene guardado en su escritorio el proceso. Y ya autorizó que otra vez puedan salir por si acaso. En este escenario en el que la gente puede salir a protestar, hay muchas posibilidades que salga a protestar, porque no tienen que comer, porque han sido despedidos, porque no hay horizonte que establezca dónde van a sacar recursos para poder mantener a sus familias. Entonces, si no hay eso, no hay recuperación de la economía a corto plazo, o donde puedan trabajar la gente, tú puedes tener fácil previsión de que va a salir la gente a protestar. Y si tú tienes a las Fuerzas Armadas como diciendo, cuidado vayas a salir, cuidado porque si no, te puede caer un plomazo. Entonces, obviamente lo que tiene
que el objetivo que tiene ese acuerdo es crear una zozobra para que la gente no salga a manifestarse y nada más puedan imponer un modelo ajeno a la Constitución de la República, ajeno. Eso te podría decir, Angélica, y veamos la responsabilidad de la Corte Constitucional, porque ahí tiene que resolverse también ese acuerdo ministerial. Bueno, sí, efectivamente, lo que correspondería es hacer una acción de inconstitucionalidad o cualquier otra acción, porque un acuerdo ministerial de este tipo está cambiando, desde mi punto de vista, no, obviamente esto hay que discutirlo, pero desde mi punto de vista está cambiando la misión de lo que es las Fuerzas Armadas, el Ejército, con respecto a la policía. La policía es la encargada de cuidar el orden interno, no el Ejército. Entonces, realmente estamos nuevamente ante una posible inconstitucionalidad. Hay que armar las acciones que sean del caso. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo por su presencia y como siempre sus criterios están acertados. Y también agradecerle a Hoja de Ruta. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Chao.